Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros en Mérida, Yucatán, México, una comunidad que aprende a vivir el plan de Dios para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. Dando continuidad a la serie El cultivo del Espíritu, en esta ocasión adoramos a Cristo nuestro Dios, Señor y Salvador, por su extraordinario e inspirador carácter de humildad. Adoremos al que es digno. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al alma soy, a Jesús. Él vive. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Alaben al Señor con toda el alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense también. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pues con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. El temor del Señor corrige y da sabiduría antes que honra, humildad. Por tanto, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Señor, escucha mi oración, atiende a mi clamor, no cierres tus oídos a mi llanto. Padre compasivo, apacible, tierno y cariñoso, tú que te dignas escuchar a los humildes, confesamos que por nuestro propio orgullo estamos descalificados para ser por ti escuchados. Por eso venimos no en nuestro nombre, sino en el de nuestro humilde y manso Señor Jesucristo, que es exaltado sobre todo nombre, y quien nos pide llevar su yugo, porque ligere su carga y es manso y humilde de corazón, a confesarte y pedirte perdón por nuestros pecados. Confesamos que no hemos sido sabios y entendidos. Por eso te rogamos, Padre, que nos hagas crecer en temor a tu nombre. No en el sentido de miedo, sino de reverente consideración, para que al volvernos a ti confesando nuestros pecados, convirtiéndonos de nuestros malos caminos, nos escuches, nos perdones y sanes nuestra tierra. Aliéntanos, Espíritu Santo, a despojarnos de toda impureza y de tanta maldad, y concédenos un corazón que reciba tu palabra con mansedumbre, pues en medio de ella recibimos el poder para salvarnos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos y te rogamos nos mantengas firmes y arraigados en ti para dar fruto espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.
Bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti, nada puedo hacer sin ti, oh. Nada puedo hacer sin ti, nada puedo hacer sin ti, oh. Nada puedo hacer sin ti, oh. Nada puedo hacer sin ti, oh.
Lectura de la palabra del Señor. Deuteronomio 8, 1 al 10. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero disculparme porque la semana pasada tuvimos fallas técnicas y no pudimos tener el culto grabado para que lo pudieran ustedes celebrar en sus hogares y tener este sentido de compañerismo quienes no nos pudieron acompañar en el culto presencial en la Iglesia Dios con nosotros aquí en la ciudad de Mérida. También quiero pedir una disculpa porque hace 15 días otras fallas técnicas a la hora del sermón, de grabar el mensaje, el audio fue fatal. Con toda humildad pido una disculpa a cada uno de ustedes, deseando que me perdonen y que nos perdonen a todo el equipo de liturgia de nuestra iglesia. Justamente estamos en la serie, casi terminándola, nos faltará un domingo más. Llegaré hasta el primer domingo de agosto predicando sobre el cultivo del Espíritu, la serie que trata sobre las características del fruto del Espíritu Santo como este potencial con el que somos entrenados y enviados para vivir la vida cristiana pareciéndonos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando el día de ahora de la mansedumbre. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dicen, ¿me ayudas? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hablaremos del dominio propio, la templanza, la próxima semana, pero hoy déjame hablarte acerca de la mansedumbre. La mansedumbre es característica también del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. En griego, la palabra que se utilizó por el Espíritu Santo para esta porción de la Biblia es la palabra
practice. Y practice o prautis lo que significa es también humildad. Entonces estamos adorando a nuestro Dios porque Él es un Dios manso y humilde, pero también estamos siendo desafiados a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo. Entre la humildad y la paciencia hay una estrecha relación. No por algo fue intencional el Espíritu Santo en poner en esta lista de características del fruto del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, tanto a la paciencia como a la practice, es decir, a la mansedumbre, a la humildad. ¿Por qué? Porque si la paciencia es la capacidad de soportar la hostilidad y la crítica sin enojarse, la humildad es la capacidad de soportar lo mismo sin agredir. ¿Te fijas? Entonces, esta es un gran compañerismo que hay. Cuando crecemos en paciencia, es fácil también entonces empezar a crecer en humildad. Y cuando crecemos en humildad, es fácil también entonces practicar la paciencia. Van de la mano. Entonces, solemos responder defensivamente y a veces agresivamente a las personas que nos tratan con hostilidad, o que nos hacen una crítica que no nos gusta, ¿verdad? Que cuando nos hacen una crítica positiva y nos felicitan, todo está bien. Pero cuando nos señalan algo que podríamos cambiar, inmediatamente tenemos la tendencia de defendernos o incluso de agredir a nuestro interlocutor. Y esta manera de responder a la hostilidad o a la agresión del otro, a la crítica, que a veces ni siquiera es una agresión, solemos expresarnos con nuestras palabras, pero también con nuestros gestos. Entonces, con nuestras palabras podemos ser defensivos y agresivos, o podemos no hablar nada y nada más con la manera como vemos, ¿verdad? Miradas que matan, ¿verdad? La manera como ponemos las comisuras de los labios fuertes, el ceño fruncido, reaccionamos en una manera tan inmediata. Algunas veces parecemos fosforitos, ¿verdad? Nos encendemos rápido y el Espíritu Santo está diciendo, mira, yo te doy la capacidad de que cuando estoy dentro de ti, tú puedes expresar practice. Puedes ser una persona mansa, una persona humilde. Otros sinónimos para esta idea es la de ser amable, apacible, tierno. Ahora, no estamos entonces diciendo que ante una hostilidad o una crítica siempre debes quedarte con la boca cerrada. No, el diálogo implica justamente la respuesta, ¿verdad? Y el diálogo no nada más dijimos que es con las palabras, es también con los gestos, pero Proverbios, capítulo 15, versículo 1, nueva traducción viviente, dice justamente que la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden el furor o los ánimos. Entonces aquí San Pablo pues trata la humildad como una virtud cristiana en la epístola a los Gálatas, que es característica del fruto del Espíritu Santo, y San Pablo predica de esto y escribe de esto en un mundo tremendamente en su época influenciado por la cultura helénica, la cultura griega, que todavía tiene efectos muy fuertes, incluso, claro, hasta nuestros días. Pues en aquella época el pensamiento aristotélico estaba muy permeando, pues muy de moda, y Aristóteles lo que había sugerido es que efectivamente la humildad, la mansedumbre, es una virtud moral, universal, decía él, nada que ver con lo que enseña la Escritura, pero aquí va, en el que él decía que la mansedumbre, la humildad, es el punto medio entre mostrar una respuesta de ira excesiva o, en el otro extremo, en el extremo bajo, es ignorar, pasar por alto, y suena como cristiano, pero ahí te va, es mostrando apatía, lo que implica borrar del escenario a la persona que te critica, a quien te agrede, y haces como que no existe. Entonces, la ira excesiva, en un extremo, pues es algo malo, moralmente no aceptable en cualquier sociedad. Pero ignorar a una persona, borrarla,
tampoco es una virtud positiva, es algo negativo. Entonces, lo medio entre dos negativos, pues no puede ser positivo. De cualquier manera, la virtud en el mundo, en el pensamiento secular, que quita a Dios, que quita la importancia de lo que Dios nos enseña en su palabra con respecto a esta virtud, que es la humildad, es muy diferente a lo que plantea Aristóteles. Porque en la cosmovisión cristiana, la humildad es una virtud que se fundamenta en el amor. Implica compasión, empatía, ponerse en el zapato del otro, en el lugar del otro, de tal manera que podemos nosotros sentir lo que el otro siente cuando nos está agrediendo o cuando nos está dando una crítica, y en esa empatía entablar este discurso, este diálogo con intercambio de palabras y gestos amables, tiernos, cariñosos, empáticos y compasivos. Entonces, bueno, hay que aprender a medir y controlar esta reacción en una manera que glorifique al Señor. Bueno, hasta Camilo VI, no sé si te acuerdas, tenía una canción que decía: júzgame y condéname, créeme y sálvame, ódiame y niégame, o quiéreme y defiéndeme, pero no me ignores, cantaba Camilo VI, ¿verdad? Bueno, eso es un poco la idea de no borrar al otro, sino de darle honra. Entonces, la humildad es una virtud que se basa en el amor, y Dios es amor, y el supremo ejemplo de humildad en su máxima expresión la vamos a encontrar en las Escrituras, en el carácter de Dios. Ahora, cuando hablamos de humildad, pensando en Dios, si pensamos en Dios y pensamos en los atributos, en el carácter de Dios, no pensamos inmediatamente en la humildad de Dios. Podríamos pensar en el poderío de Dios, en la soberanía de Dios, en la infinitud, en su carácter eterno, en su carácter fuerte, etcétera, etcétera. No pensamos en la humildad de Dios siempre en primer lugar. Pero ¿sabes una cosa? La humildad, la mansedumbre, practis, es también una característica esencial del corazón de Dios. Así que, número uno, Dios es humilde. Por eso estamos adorando al Señor en este culto, porque Él es digno de ser alabado con el ejemplo de humildad de Cristo Jesús, que fue a la cruz a morir por ti y por mí. Como una oveja no abrió su boca, dijo el profeta Isaías. Sin embargo, quiero decirte que los escritores bíblicos describen a Dios y nos revelan el carácter de Dios, sí, como un Dios poderoso, como un Dios con muchos atributos de fortaleza y firmeza, pero también como un Dios humilde. Entonces, claro, se hace referencia en los escritos bíblicos del Antiguo como del Nuevo Testamento, hablando de Dios, refiriéndose a su poderío, a su majestad, a su imponente grandeza, pero incluso se le compara, por ejemplo, en los Salmos con la fuerza de una tormenta y de los relámpagos. Así es el poderío de Dios, pero también hay otras metáforas que hablan de Dios como alguien apacible, tierno, empático, compasivo, humilde, practis. Por ejemplo, David, ¿te acuerdas lo que dice David de Dios en el Salmo 23? Lo describe como un pastor tierno al cuidado y con la guía, la provisión a sus ovejas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Puedes captar cómo la ternura del carácter de Dios cuidando a sus ovejas está descrita en este salmo tan amado por todos nosotros. Qué apacible es nuestro Señor y Dios, qué humilde, qué apacible. Bueno, Isaías, luego de describir a Dios como un todopoderoso,
cuando llega al capítulo 40 y versículo 11 de su profecía, dice: como pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Qué manera, qué retratos, qué metáforas encontramos de este Dios poderoso, pero al mismo tiempo tan tierno, cariñoso y humilde para cuidar de sus ovejas. Es compasivo, dice la palabra del Señor. Es decir, no borra, no ignora, tampoco muestra ira excesiva, como decía Aristóteles, el punto medio entre esto, sino que es un Dios que se compadece, incluso como un padre se compadece con sus hijos. Por ejemplo, cuando describe el salmista a Dios como ese padre que cuida a sus hijos vulnerables, a sus hijos que son frágiles y que requieren de un cuidado especial. Salmo 103, versículos 13 y 14. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo, de que somos barro, dicen otras versiones, recordando de dónde fuimos creados. Este es nuestro Dios, tierno, compasivo, humilde, descrito así en las Escrituras. O como en el caso de Moisés. Moisés describe a Dios con un carácter también paternal, que ama, que provee, que cuida, que educa, que corrige, que guía, y eso implica también disciplina y castigo, pero en todo momento en un marco de absoluto, de absoluto amor, de absoluta empatía, compasión y apacibilidad. Por ejemplo, en Deuteronomio, Moisés, capítulo 1, versículo 31, dice: y en el desierto, has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Te trata como un padre con cuidado. Y cuando llegamos al capítulo 8 que recién leímos antes de iniciar el sermón, a partir del versículo 2 y hasta el 5, dice Moisés: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. En el desierto, imagínate. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, siempre con compasión. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, cuando los educamos, cuando los criamos, los hicimos crecer, no les soltamos con toda libertad todos los permisos para echarlos a perder y hacer de ellos delincuentes en potencia. Como un padre que se compadece, los hemos educado, los hemos corregido, los hemos castigado, les ponemos límites, les marcamos consecuencias y se las cumplimos. Y lo mismo hace el Señor compasivamente, humildemente, amablemente, apaciblemente con todos aquellos que le reconocen como su Señor y su Salvador. Así es que Dios es apaciblemente compasivo con todos. Déjame recordarte un caso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 16. Abraham ha recibido de Dios una promesa. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y tendrás tantos hijos como estrellas hay en los cielos. Sí, pero era un viejito con Sara cuando recibió esta promesa. 90 años, tantos tenía. Y Sara le da un consejo totalmente extraordinario que no entendemos en nuestra cultura occidental. Anda, acuéstate con nuestra esclava, con nuestra sierva Agar, y que ella te dé al hijo que Dios nos ha prometido.
Y sucede allí una cosa medio... Bueno, ustedes tienen que leer la historia para saberlo, pero llega el momento en que Sara empieza a tratar muy mal a su sierva Agar. Y ella huye y se va al desierto, y estando embarazada de un bebé, de Ismael, se va al desierto, está sola, no tiene sustento ni cómo asegurar su comida, bajo el sol abrasador, el peligro de todos los animales que pueden acabar con su vida, serpientes, etcétera, en el desierto, no tiene agua ni alimento. Y allí está ella en la soledad absoluta. ¿Te has sentido acaso así alguna vez en tu vida? Pero allá aparece el que como un padre es compasivo con sus hijos. Y viene el Señor con ella y la cuida y le protege y la alimenta. Y entonces Agar reconoce en el versículo 13 de Génesis 16 a Dios diciéndole: tú eres el Dios que me ve, el Dios que está al cuidado de mí. Soy la niña de tus ojos. Y este es el carácter con el que Dios trata a una sierva, pero una esclava, una concubina, que está huyendo por razones que les he platicado. Y no fue la única vez. Volvió después a mostrarse una vez que se fue con Ismael. Su hijo había regresado con Abraham, se vuelve a ir, y el Señor siempre fue generoso con Agar hasta nuestros días. Una de las frases que más amamos de Jesús acerca de su carácter es cuando en Mateo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí está el carácter del Dios que adoramos, porque es un Dios que es totalmente manso, humilde. Número 2. La humildad es característica del cristiano, y el cristiano está potencialmente capacitado por el Espíritu del Señor para mostrar la humildad como parte de su estilo de vida. San Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los cristianos de Galacia, Gálatas capítulo 6, versículo 1, les dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, practis, humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, fíjate, cuando hablamos de los pecados de otros, nos ponemos muy espirituales. A veces realmente somos muy legalistas. Estamos muy prestos para señalar el pecado del otro, ¿verdad? Y vamos y lo queremos exhortar, y queremos que se corrija, etcétera. Pero el Señor nos dice en las palabras de San Pablo: ustedes que son espirituales, restáurenle con mansedumbre, con humildad, con apacibilidad, con cariño, con ternura. No deben pasar por alto el pecado del otro, pero háganlo de tal manera que lo restauren, no que lo condenen, que lo juzguen y lo saquen de la iglesia, que es lo que suele suceder frecuentemente entre nosotros. Bueno, cuando el mismo apóstol San Pablo escribe a Tito, capítulo 3, versículo 2. Ahora déjame leerte esta porción de las Escrituras en la Nueva Traducción Viviente. Él está hablando de cómo debe ser el carácter de los creyentes en la iglesia. Y les dice: no deben calumniar a nadie. Y tienen que evitar pleitos. Ay, ojalá escucháramos esto en todas las iglesias del mundo, ¿verdad? No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Así es que es humildad ante Dios y modestia con los demás. ¿De dónde viene la capacidad de ser humilde? Viene de Dios. Es una característica del fruto del Espíritu Santo. Si tú no has recibido nunca a Cristo como tu Señor y tu Salvador, no has respondido a su llamado,
y estás luchando porque te faltan las virtudes de las características del Espíritu Santo en tu vida, solamente tienes que responder al Señor y decirle: Padre, perdóname, te entrego mi vida, me quiero volver a ti. Y si eres un cristiano que estás batallando con tu carne, con tus pecados y los estás arrastrando y te están causando problemas, vuélvete al Señor, pídele perdón y dile: Padre, necesito tu ayuda hoy. Esta característica del carácter de Cristo, yo la quiero en mi vida, la quiero desarrollar, la quiero observar en Cristo, la quiero imitar. Quiero ser una persona que reaccione con ternura y cariño, con humildad a aquellos con los que todos los días me relaciono. Perdonémonos, amémonos, seamos humildes unos con otros. Amén. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es la prueba. Díselo una vez más: te amo a ti. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Yo te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es la prueba de mi amor por ti, Jesús. Si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. A nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Viviremos como si fuéramos uno solo, no altivos, sino juntándoos con los humildes, no creyéndonos más sabios que los demás. Siendo prisioneros por servir al Señor, llevaremos una vida digna del llamado que hemos recibido de Dios. Siempre humildes y amables, pacientes unos con otros, tolerando las faltas por amor.
Padre Todopoderoso y apacible, te hemos adorado acercándonos con humildad y lo hacemos en adoración ante tu santo trono, reconociéndote como un Padre compasivo, proveedor, acompañador, instructor, corrector, y siempre con mansedumbre, con humildad, con apacibilidad, como lo dice David en el Salmo 23, porque tú eres nuestro pastor. Y si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Nuestras vidas convulsionadas, Padre, necesitan reposo. Reposo que solamente hallamos en ti. Buen pastor, apaciéntanos en verdes prados y haznos descansar junto a aguas de reposo en tu regazo cerca de tu corazón. Trae bendición a nuestras vidas y a nuestras familias, que la práctica de la compasión, así como del dominio de nuestras reacciones defensivas o agresivas, sean cambiadas por reacciones empáticas, amables, cariñosas, y que tu carácter apacible se respire en nuestros hogares. Espíritu Santo, trata con nosotros en lo individual para que tu fruto, las características del fruto de tu Espíritu sean evidentes en nuestras vidas, en nuestras familias, y que nuestros propios familiares y personas que viven cerca de nosotros lo observen y cosechen bendición de tu obra en nuestros corazones. Concédenos, Dios poderoso, vivir en un país apacible. Danos el privilegio de ser mensajeros de la buena noticia de Cristo, el Evangelio, a las personas de nuestro entorno, en la familia, con nuestros clientes, con los compañeros del trabajo, en el negocio, en la escuela, con nuestros vecinos, en nuestro lugar de residencia, donde estemos. Concédenos, Dios nuestro, el reaccionar humildemente, aun cuando las presiones de la vida ocasionadas por carencias y limitaciones en nuestra economía, por la tensión en el tema de salud mundial que afecta y ha afectado a nuestras familias, o por las presiones de las organizaciones no gubernamentales que en el mundo entero promueven ideologías contrarias a tu ley, o simplemente el roce en el trato no cristiano que experimentamos con los nuestros, en nuestros propios hogares y con nuestros propios familiares, nos alejan de tu propósito para nuestras vidas y nos distraen de nuestra atención del fin principal por el cual vivimos. Y en lugar de buscar agradarte y gozar de ti para siempre, acabamos persiguiendo vanidades que se desaparecen entre nuestros dedos como el aire en nuestras manos cuando deseamos atrapar el viento. Dios nuestro, inclina tu oído a nuestras peticiones. Haz tu voluntad en todo cuanto nos preocupa. Ya en el tema de relaciones, en lo académico, en lo laboral, en los proyectos de lo que deseamos emprender y el cumplimiento fiel de nuestro llamado a ser y vivir como iglesia digna del Dios, de este Dios que adoramos. Rogamos que nos bendigas, Señor. Rogamos que nos permitas escuchar tu voz con humildad al elegir entre nosotros a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que ocupen el cargo de ancianos y diáconos que hemos de elegir próximamente llegado su tiempo. Bendice, Señor, a nuestra nación, a sus gobernantes y a todas las personas que has colocado en eminencia, en los cargos públicos, en los de gobierno y en todas las áreas de las que se compone nuestra sociedad. Oramos por los líderes académicos, por los científicos, por los empresarios, por los intelectuales, por los economistas, por los políticos, por todos, señores, los que están en nuestro gobierno en los 3 niveles. Oramos por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Oramos por el gobernador de nuestro estado, Mauricio Vila Dosal. Oramos por los poderes legislativos y judiciales de nuestro estado y de toda la federación. Oramos, Señor de la mies, que envíes más obreros a tu mies.
Gracias por escucharnos, por la intercesión e intermediación de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo poderoso y manso nombre oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, todos llamados a vivir apaciblemente en mansedumbre, en humildad, Dios toca sus vidas. Dios bendice sus vidas. Dios les pastorea, les corrige, les anima, les alienta. Mantengámonos fieles, recibiendo la bendición de nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hace Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita: os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria.